Saludos a toda la comunidad de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando desde una perspectiva crítica sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y desde una mirada desde el sur, descolonizadora, que reivindica y visibiliza lo que ha sido y es el proyecto educativo bolivariano y sobre todo el proyecto de educación popular de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el sur, ese es nuestro tema de hoy. Cuando se revisa la información oficial de las Naciones Unidas o las organizaciones que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, observamos que se parte de la historia sobre las declaraciones en materia de derechos humanos de la infancia y la adolescencia, de, entre otros, la Declaración de Ginebra de 1924, y aparecen autores como Janusz Korczak, quien le otorgaba a los niños derechos específicos. Ciertamente, este pedagogo de su tiempo también hizo avances en materia del reconocimiento de los derechos específicos para los niños, niñas y adolescentes. Pero casi 200 años antes, en nuestro continente, Simón Rodríguez ya no solo teorizaba y llevaba adelante los principios que hoy están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que son principios fundantes de la doctrina de la protección integral de la infancia, sino que hacía teoría y práctica. Junto con Simón Bolívar, llevaban adelante decretos educativos que pueden ser hoy y son sin duda una referencia de buenas prácticas en materia de política pública y en materia de aplicación de los derechos del niño y de la Convención. Ya para 1794, lo que fue su experiencia en las escuelas de Caracas, ya Simón Rodríguez aplicaba y reflexionaba en lo que fue incluso un llamado a todo el Cabildo de Caracas en sus reflexiones sobre los defectos que vician las escuelas de primeras letras en Caracas y medios de lograr su reforma, sobre la importancia del niño como sujeto de derecho, es decir, un niño activo, un niño participativo, un niño o una niña al cual había que reconocerle su poder de decisión, sobre la corresponsabilidad familiar, es decir, el papel que debían jugar los padres en todo el proceso educativo y la supervisión y direccionalidad del Estado de todo el sistema educativo en general. Si bien es cierto que para aquella época no es, digamos, el proyecto bolivariano el único pionero sobre la necesidad de las escuelas públicas, en un momento en que la mayoría de las escuelas pertenecían a las iglesias, sí es cierto que en todo lo que significó el proceso dentro del aula, la relación con la comunidad y su concepción del papel fundamental que jugaba el maestro y en todo este proceso y la importancia que debería darle el reconocimiento al maestro, la comunidad, es propio característico del proyecto bolivariano. Esta iniciativa luego tendría una de sus máximas expresiones en lo que sería la iniciativa del modelo educativo en Chuquisaca en 1826, es decir, una escuela modelo que desarrolla Simón Rodríguez en Bolivia, cuya experiencia terminaría incluso cerrada producto de haber enfrentado todos los intereses de la época. El proyecto de Simón Rodríguez junto con el de Bolívar y sobre todo en el ámbito educativo entendían ellos y asumían que para la nueva república hacía falta formar nuevos republicanos y republicanas. Y en ese andar y en ese camino enfrentarían todos una serie de intereses, no solo de la colonia, sino también desde el punto de vista de los micropoderes que se desarrollaban en la iglesia, en las personas vinculadas con la colonia, en lo que desarrollaban, lo que impulsaban la esclavitud, en que se enfrentarían a todo un modelo liberador que garantizaba los derechos de la infancia y la adolescencia de su momento. Debemos decir que estos principios, que hoy son los principios fundantes doctrinarios de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en noviembre de 1989, también hoy están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 78. Es decir, nuestra Constitución reivindica el proyecto bolivariano que más de 200 años antes de cualquier referencia que hoy se establece
en las páginas oficiales de Naciones Unidas, ya tenía una mirada, una construcción crítica desde el sur sobre lo que debía ser la escuela, sobre lo que debía ser un modelo de educación popular y sobre todo lo que significa la garantía y el desarrollo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, Simón Rodríguez se planteó un proyecto en que el niño y la niña eran ciudadanos plenos de derecho. El concepto de ciudadanía de su momento es muy importante si hoy tomamos en consideración los millones de niños que hoy en el mundo no son reconocidos, no tienen identidad y por lo tanto son absolutamente invisibles para lo que cualquier iniciativa en materia de política pública. Estamos hablando entonces de niños y niñas, sean pardos, esclavos, negros, se fuesen niños o niñas, incluso lo que era revolucionario en su momento, es decir, todos tenían y todas tenían derechos a compartir y a educarse en un espacio en el cual fuesen reconocidos como sujetos protagónicos y como niños y niñas críticos, es decir, como también sujetos y sujetas preguntones. Dejar que los niños pregunten era siempre la premisa de Simón Rodríguez. Se enfrentaba este modelo a lo que es hoy sin duda y sigue siendo 200 años de disputa histórica entre el proyecto bolivariano y todo lo que es el monroísmo y en su momento todo el imperio colonial. Proyecto de insurgencia ante cualquier estructura colonial o imperialista y que aún hoy es un debate que se mantiene no solo en lo estructural, sino también en lo conceptual. Para entonces también Bolívar impulsa una serie de decretos educativos que serían de avanzada en su época y tanta claridad tenían sobre los intereses que iban a enfrentar que ciertamente la escuela pública debía ser parte financiada de los aportes que debía dar la iglesia y distintos sectores en su momento, digamos, esclavistas o de capital que debían reconocer la escuela pública, que deberían aportar a su financiamiento y en el caso de la iglesia debían aportar también espacios para que pudiese desarrollar una escuela para la igualdad. Uh-huh. Como parte de su modelo inclusivo, Rodríguez entendía la importancia de que las niñas se incorporaran a las escuelas y el sistema educativo. Una visión revolucionaria para la época, en un momento en que se consideraba que las mujeres debían ser esclavas o deberían estar sujetas a sus maridos o las labores del hogar y o que no podían tener, además de que eran consideradas sus acciones pecaminosas que promovían el pecado y que el acceso al conocimiento les debía ser negado. Simón Rodríguez, por el contrario, incorpora a las niñas a los salones de clase y de hecho desarrolla experiencias de salones mixtos porque entiende el papel que debe jugar la mujer en la concepción, la conformación de la nueva república. Un principio que hoy está además establecido en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en la Convención de los Derechos del Niño sobre la importancia de la igualdad, el respeto de la igualdad y la inclusión de las mujeres desde niñas a todo el sistema educativo. Una lucha que hoy está todavía vigente y que en el mundo incluso se expresa en diversas desigualdades en el acceso de las mujeres al sistema educativo. Estamos hablando que 200 años antes ya Simón Rodríguez y Simón Bolívar entendían la importancia de que las mujeres fueran incorporadas a un proceso de inclusión social para poder desarrollar esa visión igualitaria y equitativa de la nueva república. Otros principios que hoy están en la Convención de los Derechos del Niño y que conforman la doctrina de la protección integral, que es una doctrina de avanzada en la cual el niño es concebido como un sujeto de derecho, un sujeto activo y no un objeto de tutela, como era antes la ley tutelar, forma parte de esa progresividad en materia de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que son la base de la doctrina actual
de la doctrina de la protección integral. Entre algunos de estos principios que es importante destacar están las obligaciones del Estado y la familia, la corresponsabilidad de la familia. Ya el proyecto bolivariano asumía que la familia debía tener una atención también semejante igual a la que tenía el niño, niña y adolescente. Es decir, la familia debía ser atendida integralmente y su participación en el proceso educativo era fundamental. Es decir, debía asumir la corresponsabilidad en un proceso tan importante como es la formación de valores, de conocimientos, de herramientas para el desarrollo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Se entendía también entonces la importancia del principio de prioridad absoluta. El niño y los derechos de los niños y los intereses de los niños y niñas debían tener prioridad en la sociedad. Y de ahí la importancia en la creación y la conformación de escuelas en distintos países de América Latina que conformaban todo el proyecto bolivariano, el impulso de decretos para Venezuela, para Colombia, para Bolivia, para Perú, es decir, para el desarrollo y el impulso de la construcción de escuelas públicas donde los muchachos pudieran también entonces desarrollar sus derechos y tener acceso a la educación. Un principio sumamente importante que significaba desde la acción una reflexión sobre la necesidad de cambios culturales profundos en una sociedad en aquel momento donde los niños eran menos que nada, no eran ni siquiera concebidos como ciudadanos, sino eran explotados. Se les consideraba en esa construcción de las infancias el niño tan pequeño que podía ser asumido como adulto, por lo tanto no tenía derechos específicos y debía conformar entonces la masa de esclavos o la masa explotada, invisibilizada de la época. Estamos hablando entonces también de un proyecto bolivariano de educación popular que asumía un principio fundamental que es también el rol y la supervisión del Estado, es decir, el papel del Estado que jugaba en todo lo que es la educación popular, en el impulso de escuelas públicas para que no existiera principio de ninguna discriminación, sino por el contrario, un principio de no discriminación que es parte hoy fundante de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que los muchachos no fueran discriminados, ya fueran por su situación social, por su sexo, por su identidad, por su fenotipo, por su condición social, por ninguna de las situaciones, todos y todas debían tener acceso a la escuela, todos y todas debían ser reconocidos ciudadanos, todos y todas debían ser respetados y garantizados su derecho. Por lo tanto, el modelo educativo de Simón Rodríguez y todas las iniciativas y decretos que impulsó Simón Bolívar, es decir, el proyecto bolivariano desde la perspectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, constituye un precedente fundamental en la génesis de la protección integral de la infancia y la adolescencia. Sus principios están hoy reconocidos como principios fundadores e integrantes, fundantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sus iniciativas deben conformar hoy parte de esas antecedentes en materia de política pública, en materia de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y deben ser visibilizados. Hoy nuestra lucha es que esa historia no se desconozca, que todo ese esfuerzo y lo que significa el proyecto bolivariano hoy sea visibilizado ante una historia eurocéntrica que busca muchas veces invisibilizar los aportes desde el sur, en este caso, un proyecto que garantizó un proceso de inclusión, un proceso de igualdad, un proceso de no discriminación para aquellos niños, niñas y adolescentes que eran invisibilizados, maltratados, vejados, explotados en aquellos años y que consiguieron en el proyecto bolivariano un camino y una posibilidad hacia la ciudadanía y hacia la igualdad. Por eso es importante y nos invita y nos convoca
a desarrollar muchas líneas de investigación, todo lo que fueron los aportes y lo que significa la mirada del proyecto de Simón Rodríguez para desde los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una mirada desde el sur.